producir a su caja, que hace el empresario. ¿Qué tal, ciudadanos de Voz Perú? Estamos nuevamente en vivo, nos encontramos ahora mismo en Carmen de Aldeguar, Reynoso, donde se está haciendo esta pequeña conferencia de prensa, donde se está haciendo presente Hernán, Cosa que el Estado, quien se está lanzando como candidato por el partido de Mambra para lo que va a ser las elecciones próximas que se van a dar. Estamos acá en este comité ejecutivo del distrito de Carmen de Aldeguar, Reynoso y Villa Señor de los Milagros. de secundaria, primaria inclusive, para que desde los salones salga saliendo y pueda hacer que se da una idea de emprendimiento, se pueda seguir adelante, ¿no? La educación financiera de los salones, eso es lo crucial que se necesita, porque podamos en la situación de que se crea una buena base de empresarios, que lo hay materia prima, hay talento del Perú, pero si no hay educación, si no hay cultura financiera, lamentablemente no va a haber nada. Y luego, que creo que es ahora para el presente, que es una tarea que es muy importante, es acerca de cómo llegar a todos los rincones del Perú para inculcar la cultura financiera y la cultura de formalización. ¿Cómo llegar? Ahora mismo, si ustedes, cualquier empresario se puede ir a Portal Nacional, se puede ir a portal de cualquier página web, va a ser muy complicado para uno llegar a formalizar. Y es cosa que yo también experimenté con mi pequeño negocio, llegar a pasar la barrera de la informalidad a la formalidad. Es algo que atiendes a primera, es más que complicado, y si no tengo las herramientas necesarias, ya, como pasa con cualquier persona, cualquier empresario, no va a poder llegar a ese nivel, ¿no? a esa etapa, es muy crucial y necesaria para el desarrollo del Perú. Mi sueño es el sueño de todos, creo yo, de que ese talento peruano que hay, esa materia prima que tenemos cada peruano, se explota al 100% con la educación financiera necesaria por parte del Estado, por parte del incentivo que se tiene que dar sí o sí a los empresarios, a los pequeños también, ¿no? Esa sería una de la más importante que yo diría, que es la cultura financiera desde el colegio para todos los peruanos. Muy bien, ¡bravo! Bien, esas fueron las palabras correspondientes de este joven empresario el día de hoy, que se echó presente. Vamos a escuchar las palabras del juvenil Francisco del economista, compañero Hernán Darío Beca. Bien, a continuación va a dar el discurso las palabras de Hernán Darío que se ha hecho presente el día de hoy por el partido aprista peruano. Se ve demasiado eco y más lo que complica es. Bien, hoy tenemos a los representantes del partido de Víctor Raúl, que están presentes el día de hoy aquí en Carmen de Aldeguar, Reynoso, exactamente, con todos los trabajadores también de Villa Señor de los Milagros, que se han presente. Vamos a escuchar las palabras correspondientes de Hernán, quien se está haciendo las palabras correspondientes el día de hoy. Tiene como uno de sus ejes la conformación de un frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Pero en la nueva concepción, en el ayornamiento del pensamiento de la Torre, creo que hemos llegado a un punto en nuestra economía en el cual tenemos que hablar ya no solo de trabajadores manuales e intelectuales, sino trabajadores manuales, intelectuales y emprendedores, como decía nuestro joven dirigente. Lo primero que tenemos que entender es cuál es la situación de la economía actual. Cuando Víctor Raúl hizo sus planteamientos y el plan máximo, programa máximo en 1924, la economía del país era otra, tenía una conformación distinta. Lo que se esperaba en ese momento era el desarrollo capitalista, la formación de una industria, de un proletariado y una gran masa de trabajadores que pasarían a integrar las filas del partido. Sin embargo, eso no fue así. Yo creo que parte de eso fue la concepción del Estado que fue evolucionando a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque no hicimos caso omiso a eso que dijo en su momento Simón Rodríguez.
Simón Rodríguez era el maestro de Simón Bolívar. ¿Me escuchan bien o prefieren que use el micrófono? Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, planteó antes de la independencia del Perú un concepto fundamental. Él sentenció lo siguiente: la América española es original ha de ser sus instituciones y la forma de construirlos. Y dijo, o inventamos o erramos. A partir de ese momento lo que nosotros hicimos fue adoptar marcos legales que ignoraban la tradición del Perú, la historia del Perú. El Perú no comenzó con la independencia, no comenzó con el virreinato, no comenzó con los incas. El Perú es una continuidad histórica de 5.000 años que empieza en Caral. Son 5.000 años de historia en los cuales nosotros hemos evolucionado como sociedad. Una cosa muy importante para entender lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que en nuestro país, en nuestra historia, la familia no solo es la unidad social básica, sino la unidad económica básica. De hecho, en la época del incanato eso quedó mucho más claro cuando teníamos que la célula básica de la economía era el ayllu. ¿Y qué es el ayllu? Es la familia extendida. Y si vemos hoy la economía peruana, el 80% de la economía de la población económicamente activa está en ese mal llamado sector informal. Y empecemos por ahí. Digo mal llamado sector informal porque un aprista no debe usar la palabra informal. Esa palabra fue creada por Hernando de Soto y yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta que le digan informales? Informal es una palabra que tiene una connotación negativa, una connotación clasista. Es prácticamente un insulto, atenta contra la dignidad del 80% de los peruanos que no tienen el privilegio de tener un empleo formal, sino que tienen que reinventar su trabajo todos los días. Porque ser un empresario en el Perú, un emprendedor en el Perú, a veces implica vender panetones en Navidad y flores el Día de la Madre o el Día de los Muertos. Y es esa capacidad de reinventarse permanentemente lo que mantiene a buena parte de nuestro pueblo en condiciones económicas para poder sobrevivir y atender sus necesidades básicas. Entonces, lo primero que hay que entender es que nosotros los apristas no debemos usar la palabra informal. Yo tengo una propuesta. Vamos a hablar del sector normal y el sector formal de la economía. Y eso es lo primero que tenemos que entender esta noche. El sector normal, porque estadísticamente la normalidad en el Perú es el 80%. Está causado por SUNAT, está causado por la municipalidad, está causado por SUNAFIL, está causado por la gente que decidió los cambios de sitio y que dónde está un permiso municipal. Al final, ¿qué queremos los peruanos? Lo que queremos los peruanos es un gobierno que trabaje y que nos deje trabajar. No queremos que nos llenen de subsidios y que nos regalen la plata. Queremos que nos dejen trabajar, eso es lo que quiere la mayoría. Entonces yo propongo además usar la palabra sector normal de la economía, porque esto también tiene que ver con la campaña y es una guerra ideológica. Nosotros, los apristas, hemos durante los últimos 15 años insistido en lo que hemos logrado en el segundo gobierno de Alan García. Crecimos 100%, redujimos la pobreza a 22 puntos, construimos 154.000 obras, agua y desagüe para 4 millones de peruanos, 850.000 títulos de propiedad, 10.600 kilómetros de carretera, 56 hospitales, 210.000 casas, electrificación rural. Todo eso hicimos. Y les doy un dato para que lo tengan en cuenta. Lo hicimos con un presupuesto de 60.000 millones de soles. Hoy día el presupuesto de la República, lo que tiene el gobierno, son 250.000 millones de soles. 4 veces
lo que teníamos nosotros. Con la cuarta parte, solo para dar un ejemplo, hicimos 56 hospitales. Tienen 4 veces la plata que teníamos nosotros y en los últimos 15 años no he hecho un solo hospital. El APRA puede porque el APRA sabe, nosotros sabemos gobernar, tenemos oficio para gobernar. El problema que hemos tenido, ustedes dirán, ¿por qué hay un desencuentro con la economía popular, con el movimiento popular, con los trabajadores, con los emprendedores? ¿Por qué no están con nosotros si hemos hecho todo eso? Entonces, aquí viene la primera reflexión. Porque no nos deben nada. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. El Perú no le debe nada al APRA y los peruanos no le deben nada a los apristas. ¿Saben por qué? Porque solo hicimos nuestra chamba. Lo único que hicimos fue hacer nuestra chamba. Porque ahora nos quejamos de que no hacen la chamba. Nos quejamos de que quieren cobrar 34.000 soles la presidenta y 5.000 soles más, pero no hace la chamba. Yo he sido 2 veces ministro y con esto sacaban 10.500 soles. Pero yo entregué 750.000 títulos de propiedad, puse agua y desagüe, puse las hospitales, vacuné gente, yo me gané un sueldo. Yo me gané porque hice la chamba. Y así fuimos todos los ministros apristas, empezando por el propio presidente de la García. Entonces digo por eso que el Perú no nos debe nada. Y tenemos que empezar a cambiar la lógica de las cosas. El voto es transaccional. La gente, los peruanos nos dieron su confianza para llevar adelante cierta cantidad de cosas. Dijimos, vamos a hacer agua para todos y lo hicimos. ¿Y saben qué piensa el pueblo? Yo te di mi voto para que hicieras el agua. ¿Hiciste el agua? Damos parches. Y eso es lo que tenemos que entender. Hemos creído durante 15 años que van a volver a votar por nosotros por lo que hicimos. No, compañeras y compañeras. La gente vota por lo que vamos a hacer, no por lo que hicimos. Lo que hicimos sirve para decir, cuando yo dije que iba a hacer, lo hice. Me tienes que creer por eso. No me tienes que creer simple y llanamente porque yo te prometo, porque todo el mundo aquí promete. El compañero preguntaba qué vamos a hacer. Y de eso tenemos que hablar hoy. Pero lo primero que quiero que entiendan es que el lenguaje en una elección es importante. Las palabras. Yo leía no hace mucho, me leía 100 años de soledad. Y García Márquez al comienzo, cuando empieza a describir Macondo, este pueblo mágico donde sucede toda la historia, dice, eran tiempos tan remotos que las cosas aún no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo para saber a qué te referías. Bueno, en una campaña, y no olviden que yo fui el jefe de campaña de Alan García en el año 2006, en la campaña victoriosa del 2006. Yo aprendí del mejor. En una campaña uno no solo tiene que tener nuevas ideas, sino tiene que ponerle nombre a las cosas. Porque si yo le pongo el nombre a las cosas, yo soy el dueño de la palabra. Y si soy el dueño de la palabra, soy el dueño del discurso. Y soy el dueño del discurso, soy el dueño de la plaza. ¿Correcto? Repito. El que le pone nombre a las cosas es el dueño de las palabras. El dueño de las palabras es el dueño del discurso. Y el dueño del discurso es el dueño de la plaza. Por eso, compañeros, no hable usted del sector informal, hable del sector normal, porque de entrada le está dando dignidad al 80% de los peruanos que quieren enfrentar su trabajo todos los días. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Qué es lo que pasa? De verdad tengo algunas cifras que voy a compartir con ustedes. En el Callao, para referirnos explícitamente al Callao, podría hacer el análisis para todo el Perú. Al año 2025, según el INEI, hace 4 días, hay 111.219 empresas. El 99.38% son o microempresas o pequeñas empresas. De todas esas, 46.170 son comercio, reparación de vehículos, servicios. En el Callao, solo estoy hablando del Callao. Y resulta que, y por aquí lo tengo,
alrededor del 90% de ellas son empresas individuales de responsabilidad limitada o individuales, son personas naturales con negocio. ¿Qué nos está diciendo esto? Está ratificando algo que todos sabemos. El 90% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas y son empresas familiares. En las empresas por lo general trabaja el padre, el hijo, el sobrino, el ahijado, la cuñada, son empresas familiares. Y la pregunta es ¿por qué no hay formalización? Hace 50 años que dicen que lo van a formalizar y nadie se formaliza. Por lo que tú decías, son trabas y trabas y trabas. ¿Y por qué vas a pagar los impuestos que tienes que pagar si estás contratando a tu hijo, a tu papá de repente? ¿Saben? Yo tengo una propuesta y por ahí empezamos con las propuestas. La organización natural, la prolongación de la asociación natural en el Perú, aparte de las cooperativas, es la empresa familiar de responsabilidad limitada. Y esa es una de las propuestas del acta. Una empresa en la cual, siguiendo los criterios que se utilizan en el Estado, cuando uno está en el Estado, no puede contratar a familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y el 2º grado de afinidad. ¿Correcto? Eso se considera un delito. Bueno, yo digo, apliquemos la misma regla. Si yo contrato familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, esa gente, esos familiares, no son mis empleados, son mis socios. ¿Qué implica eso? Que lo que tú le pagas a tu viejo o yo le pago a mi hijo no es sueldo, es participación. ¿Saben cuánto pagan las empresas de los ricos en el Perú cuando sacan un dividendo? 4,5%. Sin embargo, te piden 15, te piden 30% de impuestos, te cargan 56% de lo que es la carga laboral y probablemente como recibo, no recibe la contraprestación que debe ser. Tú decías hace un rato que hay que enseñar educación financiera. Les voy a dar. ¿Quieres tú ser el micrófono? A ver, mi jefe dice acá que usted el micrófono, no me lo prende. Sí. Ya. Aquí tengo algunos datos sorprendentes del Callao. Decía que enseña educación financiera en los colegios. Mira, la asistencia a colegios primaria, a la primaria, en todo el Perú, el promedio es 95%. El 95% de los chicos que están en edad de asistir a primaria van al colegio en Perú. En el Callao, aquí, solo el 93.4%. Porcentualmente más chicos van al colegio. Escucha, en Huancavelica, Puno, Cajamarca, Pasto. Los números que tenemos del Callao son terroríficos. Déjenme compartir algunos más con ustedes. En el Callao, seguro de salud, solo el 92.5% tiene seguro de salud. O sea, hay 7,5% o 92.130 chalacos que no tienen ningún seguro, ni SIS, ni privado, ni en salud. Aquí en el Callao. ¿Quieren saber lo peor? El Callao tiene menos asegurados porcentualmente, escuchen bien porque no lo van a creer, que Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Amazonas, Cusco, Loreto, Huánuco y Pasco. Esos departamentos que normalmente pensamos que son pobres, tienen más chicos yendo a la primaria y más ciudadanos con seguro de salud que el Callao. ¿Saben lo que es eso? A mí me sorprende mucho. Y puedo seguir. Estamos pensando en alfabetización financiera, pero resulta que hay 24.480 analfabetos en el Callao. En el Callao hay analfabetismo. ¿Qué más? En el 2010, cuando nosotros estábamos a punto de salir del gobierno, el 78.5% de las viviendas tenían título de propiedad. Han pasado 15 años
y esa cifra ha subido de 78.5 a 78.9. En el Callao, el 10% de las viviendas no tiene título de propiedad. Estamos aquí, en el Callao. Hacinamiento. En el año 2010, el hacinamiento en los hogares, o sea, hogares, viviendas que estaban sobrepobladas, era 4%. En el 2002 era 2.6%. Hoy es 4.3%. Es decir, en los últimos 2 años, y eso puede deberse a la inmigración, el hacinamiento, escuchen la cifra, ha aumentado el 65% en el Callao. El deterioro que estamos observando todavía parece que no lo sentimos, pero las cifras hablan por sí solas. En el Perú, en el Callao, en el 2015, el 95.9% de las viviendas tenían acceso a red pública de agua. En 2024 sobre el 95%. Es decir, en los últimos 9 años, el número de casas en el Callao que acceden a la red pública de agua ha bajado. Yo me he quedado sorprendido con estas cifras. Les voy a dar unas más para terminar con esa parte de las sorpresas. Aquí viene lo peor. Bien, Ronald, entre todos los seguidores, estamos en vivo a través de Voz Perú TV. Compartir esta transmisión para que muchos más vecinos se enteren de las noticias que ocurren en el Callao. Nos encontramos ahora mismo en Carmen de la Legua Reynoso, donde el partido aprista peruano con Hernán se están haciendo presente el día de hoy. Vamos a mencionar que este discurso se está dando el día de hoy sobre algunas sorpresas muy importantes por parte de Hernán Garrido Leca. Pero el 49.1% de las mujeres tienen enfermedad crónica. Es decir, en el Callao prácticamente una de cada 2 mujeres tiene y eventualmente va a tener una enfermedad crónica. La anemia, de 6 a 35 meses. La anemia en niños de 6 a 35 meses. En el 2020, 20.5. En el 2024, 6.2. Ustedes dirán, ¿es un poquito? No. Lo que eso significa es que la anemia en los últimos 4 años ha aumentado 20% en el Callao. Son cifras inaceptables. Está pasando delante de los ojos y no nos estamos dando cuenta. La desnutrición crónica en niños de menos de 5 años, en el 2020 5.6. En el 2024, 6.2. La desnutrición crónica en los niños menores de 5 años en el Callao ha crecido 10% en 4 años. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Es catastrófico. Lo que pasa es que todos nos estamos centrando en el ojo del pueblo, que es los noticieros de la televisión. Y eso también vamos a hablar de la inseguridad. Pero estamos pensando en casos de corrupción, pero no estamos pensando en la injusticia de la vida cotidiana. Volvamos entonces a las propuestas en la parte empresarial. Lo primero es entender cómo funciona esta mal llamada economía informal, que yo prefiero llamar normal. Son empresas familiares. Bien, vamos a volver en unos instantes más con una nueva transmisión. De momento estamos escuchando las palabras de Hernán Garrido Leca, quien está representando al partido aprista peruano, quien se ha hecho presente en este comité ejecutivo distrital en Carmen de la Legua Reynoso. Con el discurso "Unidos todos lo podemos, desunidos nada somos", estamos informando este momento desde este punto. Hasta el momento está informando Jorge Chero para Voz Perú Digital, siempre confiable.